Vamos a hablar el día de hoy de dos propiedades importantes de la función cardíaca, como es el inotropismo-contractilidad y el lucitropismo. El corazón se comporta como un sinsisio funcional. ¿Qué significa eso? Que el corazón funciona como una sola unidad. El músculo cardíaco empieza a contraerse en forma ordenada y sincrónica a través de todas las fibras, a través de todos los cardiomiocitos, generando una función contráctil coordinada. Vean ustedes, acá tenemos la representación de los cardiomiocitos, unos con otros conectados, y que cuando empieza la orden de activación, es decir, de contracción o de relajación, toda la actividad tiene que pasar a través de estas fibras musculares. El ion más importante para el fenómeno de contracción es el ion calcio. El calcio tiene que ingresar a la fibra cardíaca para permitir la unión de la actina con la miosina. Acá tenemos una representación donde ustedes pueden ver en la parte del fondo una banda oscura o banda A, y a ambos extremos una banda clara, banda I, si ustedes recuerdan por histología. Esto es lo que representaría prácticamente la sarcómera. Sobre esta imagen de banda clara y de banda oscura tenemos a la representación del RES, el retículo sarcoplasmático, donde va a ser almacenado el calcio hasta que se necesita para la función de contracción. El calcio va a ingresar a través de los túbulos transversos hacia los cardiomiocitos, y cuando llega, el canal del calcio se debe abrir para que el calcio ingrese al cardiomiocito, y al ingresar va a dirigirse a las cisternas terminales y de allí hacia el retículo, que es donde se deposita. Este es el camino que sigue el calcio. El calcio se acerca a través de los túbulos transversos, y en donde están los canales de calcio se van a abrir en determinado momento para que el calcio ingrese hacia el RES. Primero lo hace a nivel de las cisternas terminales y de allí avanza para ser depositado en el retículo sarcoplasmático. Acá tenemos la representación, cómo va llegando el calcio hacia el túbulo I, y a ese nivel vamos a tener los canales de calcio, los cuales se abren para que el calcio ingrese, y cuando ingresa se van a dirigir hacia el RES, donde va a ser depositado hasta que sea necesaria su participación en la contracción. Cuando el calcio es necesario para la unión de la actina con la miosina, el calcio va a salir de sus depósitos del RES y se va a dirigir hacia la actina y la miosina para interactuar con ellos y generar el fenómeno de la contracción. De esta manera, el calcio finalmente va a favorecer que la actina con la miosina se unan, estableciendo el fenómeno de la activación del cardiomiocito, favoreciendo así el fenómeno de la contracción muscular. Hacia la derecha ustedes van a ver cómo la fibra cardíaca, cómo el cardiomiocito se acorta en longitud y aumenta en grosor. Pero para que suceda esto en presencia del calcio, el cardiomiocito obedece las órdenes de despolarización, que son órdenes eléctricas, de tal forma que debe haber un acoplamiento entre la excitación del cardiomiocito, facilitando que se abran los canales de calcio, y el calcio que ingresa para después finalmente determinar el fenómeno de la contracción. Debe haber un acoplamiento entre el potencial de acción, la orden eléctrica de excitación, y la respuesta mecánica del músculo de contracción. El inotropismo es la propiedad que tiene el músculo de poderse contraer. Esta fuerza de contracción
depende fundamentalmente que se haga en presencia de oxígeno porque somos un organismo aerobio. El corazón es un organismo aerobio. Para que se produzca la contractilidad, nosotros necesitamos la presencia del ion calcio, la actina y la miosina, que tengamos ATPs, la energía necesaria, y que esto se haga en presencia de oxígeno. ¿Quiénes son los que regulan la función cardíaca? Si bien el corazón, tan igual como todos los órganos, están regulados y controlados por el sistema nervioso, vegetativo o autonómico, el corazón tiene una propiedad que es característica de ellas. Ellos tienen la ley de Frank-Starling, un mecanismo intrínseco de la fibra cardíaca que va a determinar la función de contracción. ¿En qué consiste la ley de Frank-Starling? Es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a diferentes volúmenes de sangre que llenan al ventrículo. Dependiendo de la cantidad de sangre que llena el ventrículo se va a contraer con menos o con más fuerza. A menor llenado, menos fuerza. A mayor llenado, mayor fuerza. La ley de Frank-Starling más o menos se puede representar como si fuera un elástico. Ustedes tienen un elástico y lo estiran. Cuando lo sueltan el elástico, por la propiedad de elasticidad, el elástico rápidamente vuelve a su posición inicial. Si ustedes lo estiran más, con mayor rapidez y fuerza, vuelve a su posición inicial. Eso mismo va a pasar en el músculo cardíaco. Cuando los ventrículos se van llenando de sangre, las fibras musculares se estiran, pero por su elasticidad, esas fibras musculares van a volver a su posición inicial, generando una función de bomba. Conforme se llene el ventrículo con más sangre, con mayor rapidez y con mayor fuerza va a bombear la sangre. Acá podemos representar en el eje de las abscisas el volumen de llenado del ventrículo y en el de las ordenadas el volumen de eyección o volumen sistólico. Si uno llena el ventrículo con 80 mililitros, más o menos vamos a conseguir, producto de este estiramiento de las fibras ventriculares, este ventrículo se contrae y bombee 50 mililitros, quedando un volumen residual en el ventrículo de 30 mililitros. Si yo ahora lleno el ventrículo con 100 mililitros, las fibras se van a estirar más y lo que voy a conseguir es precisamente una mayor fuerza y rapidez y vamos a bombear alrededor de 60 mililitros y vamos a tener un volumen residual de 40 mililitros. Pero si yo lleno el ventrículo con 120, que es el parámetro que usamos desde el punto de vista fisiológico, el ventrículo lo llenamos con 120, vamos a conseguir que bombee 70 mililitros y que quede un volumen residual en el ventrículo de 50 mililitros. Pero vean ustedes, conforme hemos ido aumentando el volumen de llenado, 80, 100, 120, el volumen de eyección también se ha incrementado, 50, 60 y 70. O sea, conforme vamos llenando más el ventrículo, vamos a conseguir, por esta elasticidad, por esta ley de Frank-Starling, que bombee mayor cantidad. Pero ¿qué sucede si yo la fibra, una fibra elástica, la estiro demasiado? Lo que puede pasar es que se rompe el elástico. Si yo estiro demasiado la fibra cardíaca, la actina y la miosina se pueden separar. No va a haber fenómeno de contracción. Para evitar ese daño, es que la función cardíaca no describe una recta ascendente e inexorable. La función cardíaca describe una curva, en donde va a llegar un momento en que ya hay un límite. La ley de Frank-Starling tiene un límite para no generar un daño dentro de la fibra cardíaca. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tener en cuenta que si el ventrículo se llena con 120, vamos a conseguir que bombee 70 mililitros. Que quede un volumen residual de 50. Lo que estamos relacionando es, para detener un determinado volumen sistólico, es importante que haya
un buen llenado ventricular, que haya un buen trabajo sistólico. La función sistólica depende, entre otros factores, de un buen trabajo diastólico. Esta relación del trabajo sistólico en relación al trabajo diastólico es lo que llamamos fracción de eyección. La fracción de eyección es lo que nosotros bombeamos, expulsamos, 70 mililitros, en relación al volumen de llenado. Estamos hablando de 120 mililitros. Entonces, la función cardíaca es lo que yo expulso versus lo que se llenó. 70 entre 120. La fracción de eyección normal es por encima de 55%. El corazón debe bombear 55% a más y podemos decir que es un corazón que funciona bien. Y el corazón va a bombear hasta más o menos un 75, hasta 80%. En atletas, deportistas puede llegar hasta 85%. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea, pero en una unidad de tiempo. El volumen de eyección es lo que el ventrículo bombea en cada latido. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en una unidad de tiempo. En este caso es un minuto. El gasto cardíaco es que el corazón bombea 5 litros en un minuto. Y si eso lo queremos expresar en relación a la superficie corporal, a eso se llama índice cardíaco. Es igual a 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie. El corazón, para poder cumplir su función de bomba, para poder bombear los 5 litros de sangre en un minuto, lo primero que hemos dicho, que debe quedar bien claro, va a depender de cuánta sangre llene al ventrículo. A eso se llama precarga. La precarga es la cantidad de sangre que va a llenar al ventrículo en forma simple. Es la cantidad de sangre que llena al ventrículo, que en condiciones fisiológicas debe ser en total 120 mililitros. Como consecuencia de este llenado ventricular, sabemos que participa la ley de Frank-Starling. Producto de la precarga, producto del llenado, va a haber una respuesta inotrópica. Dependiendo de cómo se llene, lógicamente se va a generar una contractilidad, un inotropismo, que va a buscar lanzar la sangre hacia las arterias. Pero recuerden que las arterias no van a ser tubos huecos vacíos, sino más bien son vasos sanguíneos que le generan una resistencia al libre pasaje de la sangre. O sea, la sangre no va a salir libremente. Hay una fuerza que se opone a que la sangre avance a través de las arterias de mediano y pequeño calibre. Y eso es lo que se denomina la poscarga. La poscarga es el que está determinando a que la sangre salga con cierta resistencia. Entonces ya tenemos los 3 elementos que determinan el gasto cardíaco. Por un lado, el volumen de llenado, precarga, que hace que las fibras se estiren y generen una respuesta inotrópica, y cuando la sangre va a salir, va a encontrar una resistencia, que es la poscarga. Producto de esos 3 elementos, precarga, inotropismo y poscarga, vamos a tener el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco va a tener tres variables: precarga, inotropismo y poscarga. ¿Qué es la precarga? La precarga está representado por la tensión que ejerce en las paredes de los ventrículos el volumen que está llenándolos. O sea, como les mencioné hace un momento, es la cantidad de sangre que va a llenar al ventrículo y va a distender sus paredes. Mientras que la poscarga es la fuerza que se opone a que la sangre salga del ventrículo. ¿Y quiénes son los que van a ejercer esa resistencia, esa fuerza que la sangre salga con cierta dificultad? Primero, la resistencia periférica de las arterias de mediano y pequeño calibre. Después vamos a tener la impedancia en los grandes vasos. Y finalmente,
la tensión del ventrículo. Vean ustedes, esos tres elementos de la poscarga, que son todas las fuerzas que se oponen a que la sangre salga libremente a través de las arterias, prácticamente podemos decir que la poscarga fundamentalmente está dado por la resistencia vascular periférica. A nivel de las grandes arterias, vamos a tener, como se mostró acá, la impedancia de los grandes vasos. Pero un factor más importante que esa impedancia es la resistencia vascular periférica, que es la que ejercen los vasos de pequeño y mediano calibre. La sangre, para poder avanzar a través de estos vasos, encuentra una resistencia, que viene a ser la resistencia vascular periférica. Entonces tenemos estos tres elementos que finalmente hacen que haya un volumen de sangre que sale del corazón. Depende de la precarga, depende de la fuerza inotrópica y de la poscarga. La precarga está en relación a la ley de Frank-Starling. Como decíamos, a mayor llenado, mayor respuesta de contractilidad, mayor volumen de eyección. Así como tenemos la ley de Frank-Starling que está en relación con la precarga, la poscarga, que es la fuerza que se opone a que la sangre avance, está en relación a la ley de Laplace. Mientras que la ley de Frank-Starling es a la precarga, la ley de Laplace es para la poscarga. El gasto cardíaco, los 5 litros que el corazón bombea en una unidad de tiempo, que es un minuto, está dado por el producto del volumen de eyección, del volumen sistólico, de lo que el ventrículo bombea en cada latido. El volumen de eyección, como dijimos, es 70 mililitros en cada latido. Y en segundo lugar, la frecuencia cardíaca, que son 70 latidos por minuto. Si nosotros multiplicamos 70 por 70, ahí tenemos 4.900, o sea, prácticamente tenemos ahí los 5 litros de sangre que el corazón bombea en una unidad de tiempo, en un minuto. Entonces, el trabajo cardíaco se evalúa a través de la determinación del gasto cardíaco, de los 5 litros por minuto. Pero hemos dicho que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende del llenado del ventrículo, de la fuerza contráctil que genera y de la resistencia a la eyección. El llenado del ventrículo es lo que llamamos precarga. La contractilidad es la fuerza inotrópica y la resistencia a la eyección es la poscarga. La precarga depende de cuánto es nuestro volumen de sangre que tenemos en el cuerpo. Por otro lado, cuánto de este volumen retorna al corazón. Mientras que el inotropismo va a estar en relación al estado de la fibra, actina, miosina, ATP, oxígeno y calcio. Y la poscarga, más bien, se representa fundamentalmente por la resistencia vascular periférica. Entonces, vean que el volumen sistólico, el volumen de eyección, el gasto cardíaco, el trabajo cardíaco finalmente, va a depender de los dos momentos, de la sístole y la diástole. Antiguamente lo más importante era la sístole, pero ahora se ve que tan importante como es la sístole, también es la diástole. No todo es sístole, también es importante la diástole. El lusitropismo o lusotropismo es la capacidad que tiene el corazón de relajarse. Si bien didácticamente se dice que el corazón trabaja en la sístole y descansa en la diástole, si bien es un concepto general, no es tan cierto, porque en la diástole, cuando el corazón descansa, todavía el corazón sigue trabajando. Lógicamente gasta menos energía, pero gasta energía.
En forma didáctica se dice sístole es trabajo, diástole es descanso. Pero realmente en el corazón, este corazón nunca deja de trabajar. Gastará menos oxígeno en el lucitropismo, pero sigue funcionando. Hemos dicho que el calcio es necesario para que la actina con la miosina se unan. Ahora, cuando ya se va a producir la relajación, el calcio tiene que abandonar a la actina con la miosina. El calcio abandona y puede seguir dos caminos. O regresa al retículo sarcoplasmático o de repente tiene que salir de la célula porque no se le necesita. Entonces, cuando el calcio trata de regresar al res, lo va a hacer gastando energía. Gasta menos energía, pero gasta energía. Vean ustedes que el calcio citoplasmático, para que sea recapturado por el retículo, esto tiene que hacerse a través de una bomba calcio-ATPasa. Hay gasto de energía. Menos cantidad de energía, pero de todos modos se gasta energía. También el calcio puede salir del cardiomiocito. Para eso utiliza un intercambiador, sodio-calcio. Va a salir el ion calcio e ingresan 3 iones sodio. Esta bomba está regulada por una proteína que se llama el fosfolamba. Pero vean ustedes que la relajación o diástole hay gasto de energía en menor cantidad, pero en realidad este corazón sigue trabajando, sigue funcionando. Entonces la relajación, la diástole, va a permitir que el calcio regrese a sus depósitos del res o tenga que salir de la célula. El calcio había ingresado a través de sus canales de calcio cuando se abre, y este calcio que ingresa tiene que ir primero hacia el retículo sarcoplasmático, hacia el res. Cuando se le necesita para la contracción, ese calcio sale para permitir la unión de la actina con la miosina. Una vez que ya se produjo la contracción, viene la relajación, y para eso el calcio va a abandonar a la actina con la miosina y puede seguir dos caminos. O regresa al res, y para eso utiliza una bomba calcio-ATPasa, gasto de energía, gasta menos energía, pero hay gasto de energía, o tiene que abandonar el cardiomiocito a través de un intercambiador sodio-calcio. Y de esa manera se produce la relajación del músculo cardíaco.